Bueno, ahora si echamos un vistazo más de cerca a la herramienta, podremos ver que en esta nueva versión de la plataforma FireMonkey 2.0 en desarrollo para iOS, se han introducido numerosas mejoras sobre la anterior, pero sobre todo lo que se ha hecho es cerrar mucho el ciclo de desarrollo, hacer un ciclo de desarrollo mucho más consistente, donde además no necesitamos de herramientas externas para compilar y que además nos permite desde la propia plataforma hacer despliegues directamente a la App Store sin necesidad de pasar por ningún tipo de intermediario. Entonces, básicamente, la arquitectura ahora mismo de esta nueva plataforma de FireMonkey, por lo menos la arquitectura deseada, todavía no está lograda, pero es lo que se pretende, es tener bueno, pues los dos lenguajes principales de RAD Studio, que serían C++ y Delphi, tenerlos como, digamos, plataforma a elegir por parte del desarrollador, pues que podrá elegir el lenguaje que más le convenga, y que este FireMonkey nos permita desarrollar aplicaciones para las inicialmente cuatro plataformas que se van a soportar a corto plazo, que son Windows, Mac, ambas en entornos de escritorio que ya están siendo soportadas, e iOS, que se está presentando ahora, y Android, que se presentará en breve. Para esto se nos van a dar una serie de herramientas que nos van a permitir pues una serie de bueno, beneficios para crear nuestras aplicaciones. Bueno, pues vamos a tener básicamente estilos nativos, estilos que además van a poder ser personalizados. Estos estilos nativos van a tener una cierta parte personalizable, así como nos van a permitir al mismo tiempo simular, digamos, estilos pues, hechos con otro tipo de herramientas como son las herramientas de desarrollo específico dentro de la plataforma, Xcode, y que al mismo tiempo pues, van a ser también aplicaciones realmente nativas con un modelo y un entorno de desarrollo que va a ser exactamente el mismo que tenemos para desarrollar nuestras aplicaciones de escritorio, es decir, el mismo Delphi o el mismo C++ que nos permite desarrollar aplicaciones como las que tenemos. Además vamos a tener, bueno, pues o se va a intentar, de hecho en gran medida se logra, que repliquemos la experiencia de desarrollo en el entorno multidispositivo. Es decir, que nosotros al final no tengamos que, digamos, estar pendientes de si estamos desarrollando por un dispositivo u otro. Esto va a producir que, de hecho, esto produce que se amplíe muchísimo la base de código reutilizable en las diferentes plataformas, porque en el fondo el código va a ser el mismo tanto en un entorno como en otro. Teniendo un lenguaje sencillo, ¿de acuerdo? Un lenguaje que es bien conocido por todos nosotros, con un mismo IDE, sin tener que salir del IDE para nada, con una misma gestión de servicios, pues en cuanto a ficheros, en cuanto a bases de datos, en cuanto a sensores o incluso capacidades de dispositivo, y con una librería de creación de interfaces, pues bastante sencilla y muy similar. Aquí no podemos decir exactamente igual porque evidentemente los dispositivos finales, la pantalla no es la misma, entonces hay algunas modificaciones, tampoco muy grandes, pero algunas modificaciones, pero digamos que en cualquier caso son modificaciones muy asumibles y muy comprensibles para cualquier desarrollador que lleve un cierto tiempo desarrollando. Todo esto se debe fundamentalmente a una cuestión que, bueno, en los últimos años ha estado, en los últimos par de años ha sido el objetivo principal de Embarcadero, que es la adaptación de su compilador a la nueva tecnología de compilación LLVM. Este LLVM es una tecnología que básicamente está abanderada por, en este caso, por Apple, y que nos permite también, bueno, hay algunos otros fabricantes que también lo soportan, o que la apoyan, como Google, y que nos permite básicamente crear digamos, una especificación de compilación en donde los lenguajes de alto nivel, como C++ o Delphi, se compilan a un segundo nivel, a un lenguaje, digamos, intermedio, algo similar a lo que haría en la plataforma .NET, ¿de acuerdo? Y posteriormente hay unos segundos compiladores que se establecen ya por plataforma y en el caso de Delphi también por
incluso por chip, por CPU a la que va dirigida. Entonces, estos compiladores básicamente lo que hacen es compilar ese lenguaje intermedio a la plataforma específica. Decía que es parecido a lo que hace la plataforma .NET, pero hay una diferencia fundamental, y es que aquí el resultante es código nativo 100% en la plataforma de destino. Y en las aplicaciones .NET, pese a que hay parte del código que es nativo, hay parte del código que sigue siendo manejado y que en cualquier caso, pues evidentemente da un rendimiento mucho más bajo. Y además, la plataforma .NET por defecto pues no soporta nada más que aplicaciones en dispositivos Windows Phone 8 y Windows Phone 7, así como Windows 8. Nueva arquitectura de compilador nos da, como decimos, mucha independencia, nos permite que tengamos una independencia completa de las herramientas de desarrollo de Apple, y encima nos permite también tener bueno, pues un gestor, un compilador que en cualquier caso está integrado con nuestra herramienta. Pero desgraciadamente nos hace pagar una serie de peajes, porque la adaptación a este LLVM pues requiere que se paguen esos peajes a nivel de lenguaje. Estos peajes, estas modificaciones del lenguaje, necesariamente son modificaciones que nosotros vamos a tener que asumir específicamente cuando estemos desarrollando para móvil. Esto quiere decir que cuando estemos desarrollando para escritorio, si queremos, podemos no adaptarnos a estas modificaciones, pero eso sí, debemos de ser conscientes de que si no lo hacemos, evidentemente la base de código se va a reducir con referencia al entorno móvil. Esto nos da también una versatilidad porque nos permite bueno, pues seguir con nuestros viejos códigos, que evidentemente no pueden tener en cuenta esas modificaciones, al mismo tiempo que vamos desarrollando en nuevas aplicaciones pues con una base de código más amplia. Entonces, ¿qué modificaciones son estas? Bueno, pues para empezar, hay algunas que son extremadamente buenas. Por ejemplo, la reducción de los tipos string a uno solo. En Delphi tradicionalmente teníamos multitud de tipos de string, ASCII strings normales, luego se introdujeron las Unicode, luego, bueno, un montón. Teníamos las de compatibilidad del PChar y el PyChar para compatibilidad con C++, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora solo tenemos una, lo cual evidentemente simplifica mucho las cosas. Y al mismo tiempo, bueno, pues en un determinado momento puede hacernos pensar, bueno, y determinadas cosas que yo hacía, bueno, pues evidentemente muchas de las cosas, como por ejemplo la compatibilidad con C++, pues se va a ver seriamente comprometida, ¿no? Salvo que C++ esté dentro del entorno y entonces haga los mismos sacrificios que hace el propio Delphi. Además vamos a tener strings con cuenta de referencias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues simple y llanamente quiere decir que los strings se han convertido en un tipo por valor, que eso también influye en la inmutabilidad de los strings. Entonces, se introducen en la pila y se introducen de tal manera en que dos variables que tengan el mismo contenido, el mismo string como contenido, apuntarán exactamente a la misma dirección dentro de la pila. No se repetirán, ¿de acuerdo? Esto, evidentemente, produce que cada vez que nosotros tengamos que mover, o sea, que cambiar ese string, tengamos que básicamente, dependiendo de cuál sea la variable por la que lo estemos cambiando, volver a copiar ese string y reapuntar esa variable. Entonces, en la medida en que dos variables están apuntando al mismo contenido, pues tenemos que tener una cuenta de referencias que nos indique cuántas variables, ¿de acuerdo?, se están haciendo esto. La inmutabilidad de los strings también se deriva de esto, de que los strings han pasado de ser de un tipo por referencia a un tipo por valor. Dado que la pila, que es donde se almacenan los tipos por valor, es un lugar especialmente óptimo, fundamentalmente porque está empaquetado, porque está defragmentado, porque no hay espacios, etcétera, 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 pues cuando nosotros queremos modificar un string, no queda más remedio que, al no poder hacer sitio para meter los nuevos datos añadidos, necesitamos volver a copiar ese string dentro de la pila y, bueno, pues volverlo a almacenar. Esto evidentemente produce, así a bote pronto, un resultado de una caída de rendimiento en principio. Y es por eso que inicialmente se creó el String Builder, que es un tipo por valor que nos permite trabajar con strings, pero haciendo uso de acuerdo de los tipos por referencia. Lo cierto y verdad es que esto es la razón por la que se creó el String Builder, y este String Builder existe en todos los lenguajes modernos de programación, pero desgraciadamente, o sea, afortunadamente, los strings
en Delphi se comporta mucho mejor que en el resto de los lenguajes de programación, así que resulta que los strings, aun siendo inmutables, son más rápidos que el TestString-Builder. Luego tenemos también los strings base 0. Estos strings, digamos, es que esto quiere decir que básicamente nosotros en Delphi teníamos como primer carácter de un string el que sería el número 1. Esto, desgraciadamente, solo lo tenía Delphi, el resto de los lenguajes son todos base 0. Y, por tanto, el propio Loom lo que hacía era pedirnos que los strings fueran base 0. Entonces, si no se hacían strings base 0, pues básicamente no íbamos a ser compatibles. Entonces se pusieron. Evidentemente esto sí que es, y de todo lo que hemos dicho hasta ahora, es lo más doloroso, porque evidentemente todos aquellos que hayáis trabajado con strings y que les hayáis recorrido con un índice, básicamente conoceréis, os estaréis haciendo una idea de la cantidad de código y de lo particular que puede llegar a ser. Y también tenemos, pues, por ejemplo, los record helpers. Los record helpers son la equivalencia a los class helpers que ya teníamos, de los que ya disfrutábamos para las clases. Y que básicamente lo que quieren decir es que le podemos agregar métodos, propiedades y eventos a clases ya cerradas, bueno, a registros, en este caso ya cerrados, sin necesidad de derivarlos. Es decir, no cambiando la especificación de la clase, sino creando este class helper que en tiempo de ejecución, de acuerdo, se va a sumar al registro y le va a agregar una serie de métodos que antes no tenía, sin necesidad de registrarlo y, por tanto, no afectando a la compatibilidad y al cambio de código a lo largo de la aplicación.